En el mundo del narcotráfico, la traición no es una excepción, es una herramienta. Lo que sí es excepcional es cuando una traición no solo cambia un destino individual, sino que altera el equilibrio completo del sistema. Este video no trata de traiciones impulsivas ni de venganzas personales. Trata de rupturas internas que cambiaron reglas, rompieron lealtades históricas y obligaron a todo el mundo a jugar de otra forma. Porque no todas las traiciones tienen el mismo peso. Algunas solo matan a un hombre. Otras matan una estructura. Durante años el cartel de Medellín se sostuvo sobre una idea simple. La lealtad interna era incuestionable. Se podía negociar con enemigos. Se podía pactar con el Estado. Pero romper desde adentro era cruzar una línea invisible. Y cuando esa línea fue cruzada, nada volvió a ser igual. La primera gran traición que cambió el narco no fue un disparo. Fue una decisión silenciosa. Hombres que habían construido fortunas junto a Escobar empezaron a pensar en algo que antes era impensable. Salvarse solos. No huir juntos. No resistir juntos. Negociar individualmente. Ese cambio de mentalidad fue más peligroso que cualquier operativo policial. Porque cuando la lealtad deja de ser colectiva y se vuelve individual, el sistema entra en fase de descomposición. La confianza se rompe. La paranoia se instala. Las decisiones se radicalizan. A partir de ese momento, Escobar ya no veía socios. Veía posibles traidores. Y cuando un líder llega a ese punto, la violencia deja de ser estratégica y se vuelve preventiva. Esta historia comienza cuando algunos hombres creyeron que podían romper el pacto interno sin provocar un terremoto. Creyeron que el dinero acumulado los protegía, que los años de cercanía los blindaban, que negociar a espaldas del sistema era una salida razonable. No lo era, porque en un sistema construido sobre el miedo, la traición no se castiga para dar ejemplo. Se castiga para cerrar la grieta. Y esa lógica no perdona matices. Cada traición interna obligó a Escobar a cambiar su forma de operar, a desconfiar de todos, a aislarse, a responder con más violencia y menos cálculo. El resultado fue una transformación profunda del narco colombiano. Después de esas traiciones, ya no importaba cuánto dinero movieras ni cuántos años llevaras dentro. La cercanía dejó de ser protección y se convirtió en riesgo. Aquí aparece una diferencia clave que define este video. No hablamos de enemigos declarados. No hablamos de grupos externos. No hablamos de persecuciones oficiales. Hablamos de hombres que estaban dentro, que compartían información, dinero y decisiones, y que en un momento crítico rompieron la lealtad. Algunos lo hicieron por miedo, otros por ambición, otros por supervivencia. Pero todos subestimaron el impacto de ese acto, porque una traición interna no solo elimina a quien traiciona, obliga al sistema a endurecerse, y cuando el sistema se endurece, nadie sale ileso. Las traiciones que veremos en este video marcaron el inicio de una nueva etapa. Una etapa donde negociar dejó de ser posible, donde la violencia se volvió automática, donde la confianza desapareció. A partir de ese momento el narco dejó de funcionar como red y empezó a operar como campo minado. Cada paso era sospechoso. Cada movimiento era vigilado. Cada silencio podía ser interpretado como traición. Y ese ambiente cambió el juego para siempre. Si quieres entender por qué estas traiciones no solo destruyeron a quienes las cometieron, sino que transformaron toda la lógica del narco, deja tu like y dime en los comentarios. ¿Crees que en ese contexto la traición era una salida o una sentencia segura? Porque en el próximo bloque entraremos en los casos concretos. Gerardo Moncada, Fernando Galeano y Don Berna, y veremos cómo cada uno de ellos cruzó esa línea y qué consecuencias reales tuvo hacerlo. No para ellos solamente, sino para todo el sistema. Durante mucho tiempo, la mayor amenaza para el cartel de Medellín venía de afuera. Del Estado, de la policía, de los enemigos declarados. Pero la ruptura real comenzó cuando el peligro empezó a surgir desde adentro.
Gerardo Moncada no era un hombre de gatillo fácil. No era conocido por la violencia directa. Su poder estaba en otra parte. Controlaba dinero, rutas y acceso a información sensible. Y en un sistema construido sobre el secreto, eso era una posición privilegiada. Cuando la presión aumentó, Moncada empezó a considerar algo que antes parecía impensable: separar su propio destino del destino del cartel. No fue una ruptura abierta. No fue una traición pública. Fue una negociación silenciosa, individual. Creyó que podía asegurar su supervivencia sin provocar un colapso. Que los años de cercanía, los resultados y la lealtad pasada lo colocaban en una posición especial. Esa lectura fue fatal, porque el sistema no podía permitir que alguien demostrara que existía una salida individual. Aceptar eso habría destruido la estructura desde dentro. La respuesta no fue emocional, fue estructural. Eliminar a Moncada no fue solo un castigo. Fue un mensaje claro para todos los demás. No había excepciones, no había negociaciones privadas. Su muerte no restauró la confianza. La destruyó por completo. La paranoia se extendió. Poco después, Fernando Galeano cometió un error similar, aunque por una razón distinta. Galeano creyó que el dinero compraba tiempo, que los recursos acumulados, los años de sociedad y el silencio público le daban margen para negociar. No se veía a sí mismo como un traidor. Se veía como alguien intentando sobrevivir al caos. Pero en ese punto, intentar ganar tiempo ya era visto como una amenaza. El sistema había cambiado. Cualquier movimiento que no fuera alineación total empezó a interpretarse como ruptura. La intención dejó de importar. Solo contaba la posibilidad del riesgo. Cuando Galeano cayó, quedó claro que no se trataba de casos aislados. Era un patrón. El cartel ya no distinguía entre duda y traición, entre cautela y conspiración, entre silencio y plan. Desde ese momento nadie se sentía realmente seguro. Las reuniones se volvieron tensas. Las decisiones, más rápidas y más duras. El miedo dejó de ser solo un arma contra enemigos externos y pasó a ser un mecanismo de control interno. Fue en ese contexto que Diego Murillo, conocido como Don Berna, hizo una lectura diferente. Entendió algo que Moncada y Galeano habían visto demasiado tarde. Cuando un sistema entra en modo defensivo, la lealtad deja de proteger. Don Berna no intentó negociar en silencio. No intentó ganar tiempo desde dentro. Eligió cambiar de lado. No por ideología, por cálculo frío. Al hacerlo, rompió definitivamente con la lógica anterior del cartel de Medellín. Demostró que la supervivencia ya no dependía de la lealtad, sino de elegir el lado correcto en el momento correcto. Esa decisión tuvo consecuencias profundas. Después de eso, la confianza interna nunca volvió a existir. El narco colombiano entró en una fase más fragmentada, más desconfiada y más impredecible. La traición dejó de ser una excepción. Se convirtió en estrategia. Algunos murieron por intentar salir solos. Otros sobrevivieron por traicionar primero. Pero todos contribuyeron al mismo resultado: el fin de la idea de lealtad estable. A partir de ese punto, nadie volvió a creer en pactos duraderos. El juego había cambiado. Y cuando el juego cambia de esa forma, no hay regreso posible al equilibrio anterior. Si estás siguiendo esta historia hasta aquí, apoya el video con un like y dime en los comentarios: ¿crees que en ese contexto aún existía alguna forma de salir sin traicionar? ¿O el sistema ya no lo permitía? Porque en el próximo bloque conectaremos estas decisiones y mostraremos cómo estas traiciones internas no solo destruyeron a individuos, sino que transformaron el narco para siempre. Después de las muertes de Moncada y Galeano, el cartel de Medellín dejó de funcionar como una organización cohesionada. No fue una ruptura inmediata, sino una descomposición progresiva, silenciosa y profundamente peligrosa. La traición ya no era un acto excepcional. Se había convertido en una posibilidad constante.
Cada hombre empezó a preguntarse no solo quién podía traicionarlo, sino cuándo. Ese cambio mental alteró todo. Antes, las decisiones se tomaban con cálculo. Después, se tomaban con miedo. La lógica interna se volvió binaria, alineado o sospechoso. Y en un sistema que ya no distingue matices, la sospecha siempre termina en violencia. Las traiciones de Moncada y Galeano tuvieron un efecto dominó. No solo eliminaron a dos socios clave, sino que destruyeron el último resto de confianza estructural. A partir de ese momento, nadie creía en silencios prolongados. Nadie confiaba en explicaciones largas. Nadie aceptaba dudas. El simple hecho de no reaccionar de inmediato podía ser interpretado como conspiración. Ese clima obligó a muchos a tomar decisiones apresuradas. Decisiones que, en otro contexto, nunca habrían tomado. Algunos intentaron desaparecer sin avisar. Otros buscaron contactos externos. Otros empezaron a filtrar información para protegerse. Cada uno de esos movimientos, aunque comprensible desde el miedo, profundizaba aún más la fragmentación. Aquí es donde la figura de Don Berna cobra mayor relevancia. Su traición no fue impulsiva ni emocional. Fue anticipada. Don Berna entendió que el sistema ya no ofrecía estabilidad interna, que permanecer dentro significaba aceptar una ruleta rusa permanente. Mientras otros todavía intentaban negociar, él asumió que la lealtad ya no era una moneda válida. Su decisión no solo lo salvó a él, cambió el comportamiento de todos los demás. Porque cuando alguien sobrevive traicionando, la traición deja de ser tabú y se convierte en precedente. Después de Don Berna, el cartel de Medellín dejó de ser un espacio donde se competía por poder y pasó a ser un espacio donde se competía por salir vivo. Eso alteró la naturaleza misma del narco colombiano. Las estructuras grandes se fragmentaron. Los liderazgos se volvieron temporales. La violencia se volvió más errática y menos estratégica. Ya no se trataba de controlar territorios a largo plazo, se trataba de resistir el presente. Las traiciones internas aceleraron la caída de Escobar, pero también moldearon lo que vino después. El narco posterior a Escobar ya no se basó en lealtades absolutas. Se basó en alianzas frágiles, temporales y utilitarias. Ese modelo nació directamente de estas rupturas internas. Moncada y Galeano creyeron que podían negociar desde dentro. Pagaron con la vida. Don Berna entendió que el sistema no ofrecía segundas oportunidades. Traicionó antes de ser eliminado. 3 decisiones distintas. Un mismo punto de origen. La pérdida total de confianza interna. Cuando un sistema criminal llega a ese punto, ya no hay forma de reconstruirlo desde adentro. La traición deja de ser una anomalía y se convierte en la norma. Y cuando la norma es traicionar, nadie está realmente a salvo. Ese es el legado real de estas historias. No solo muertes, no solo caídas individuales, sino la transformación completa de las reglas del juego. Después de estas traiciones, el narco colombiano entró en una fase donde sobrevivir ya no dependía de ser el más leal, ni el más violento, ni el más cercano al poder. Dependía de leer el momento exacto en el que el sistema dejaba de protegerte. Quienes no supieron leerlo, murieron. Quienes lo leyeron tarde, cayeron igual. Quienes lo leyeron a tiempo, cambiaron de bando. Ese es el punto más incómodo de esta historia. Las traiciones no destruyeron solo a quienes las cometieron o las sufrieron. Destruyeron la idea misma de estabilidad dentro del narco. Y una vez que esa idea desaparece, el caos deja de ser una consecuencia y se convierte en condición permanente. Si esta parte de la historia te está mostrando cómo la traición dejó de ser una excepción y pasó a ser la regla, deja tu like y dime en los comentarios, ¿crees que alguien dentro del cartel todavía podía confiar en alguien? ¿O la traición ya era inevitable? Porque en el próximo y último bloque, vamos a cerrar este análisis con una conclusión clara. ¿Por qué estas traiciones no solo cambiaron destinos individuales, sino que cambiaron el narco para siempre? Al final, las traiciones que marcaron esta historia no fueron accidentes ni impulsos aislados.
fueron respuestas. Respuestas a un sistema que ya no ofrecía protección, que ya no garantizaba estabilidad y que había reemplazado la lealtad por el miedo. Moncada creyó que podía negociar su salida sin romper el equilibrio. Galeano pensó que el dinero le compraría tiempo. Don Berna entendió que el equilibrio ya no existía. 3 lecturas distintas de un mismo momento histórico. Y ese momento fue decisivo. Porque cuando un sistema criminal llega al punto en que sus propios miembros buscan salidas individuales, ya no se trata de traición moral. Se trata de supervivencia estructural. El cartel de Medellín no cayó solo por la presión del Estado ni por la persecución constante. Cayó porque se volvió internamente insostenible. La confianza desapareció. La duda se convirtió en amenaza. Y el silencio pasó a ser interpretado como conspiración. En ese contexto, cada decisión aceleraba el colapso. Las ejecuciones internas no restauraron el control. Lo destruyeron definitivamente. Porque cada castigo enviaba un mensaje claro. Nadie estaba a salvo. Nadie era imprescindible. Nadie tenía garantías. Y cuando ese mensaje se instala, el sistema entra en una espiral sin retorno. Las traiciones que vimos no solo cambiaron destinos individuales, cambiarían la lógica completa del narcotráfico colombiano. Antes, el poder se sostenía en estructuras grandes, jerarquías claras y lealtades duraderas. Después se fragmentó. El narco posterior a estas traiciones ya no confió en organizaciones monolíticas. Apostó por redes más pequeñas, alianzas temporales y liderazgos descartables. La violencia dejó de ser estratégica y pasó a ser preventiva. La traición dejó de ser excepción y se convirtió en método. Ese cambio marcó el inicio de una nueva era. Una era donde sobrevivir no dependía de obedecer mejor, ni de ser más violento, ni de estar más cerca del poder. Dependía de leer el momento exacto en que el sistema dejaba de protegerte y actuar antes de que fuera demasiado tarde. Moncada y Galeano no supieron leerlo a tiempo. Don Berna sí. Esa diferencia no habla de ética. Habla de lectura de contexto. Y esa es una verdad incómoda que atraviesa toda esta historia. Porque el narcotráfico no premia la lealtad. Premia la adaptación. Cuando un sistema entra en pánico, no distingue entre fieles y traidores. Solo distingue entre riesgos actuales y riesgos futuros. Y elimina en consecuencia. Por eso, después de estas traiciones, el narco nunca volvió a ser el mismo. Se volvió más desconfiado, más fragmentado, más impredecible. El miedo reemplazó a la confianza como principal motor de decisiones. Y ese miedo sigue moldeando el funcionamiento del crimen organizado hasta hoy. Este video no busca justificar traiciones ni romantizarlas. Busca entenderlas, porque solo entendiendo por qué ocurrieron es posible comprender cómo cambió todo lo que vino después. Las traiciones no destruyeron únicamente a quienes las protagonizaron. Destruyeron la idea de que el poder podía sostenerse con pactos internos duraderos. Desde entonces, el narco se construye sobre acuerdos frágiles, lealtades temporales y decisiones tomadas con la certeza de que nada es permanente. Ese es el legado real de estas historias. No nombres, no fechas, no cifras, sino una transformación profunda en la forma de ejercer el poder. Si este análisis te ayudó a entender por qué estas traiciones cambiaron el narco para siempre, apoya el canal con un like y suscríbete. Aquí analizamos los quiebres internos que transforman sistemas enteros, no solo a sus protagonistas. Porque en este mundo, el mayor error no siempre es traicionar. A veces, el verdadero error es creer que el sistema seguirá protegiéndote cuando ya empezó a devorarse a sí mismo.